Music, el ranchero solitario había dado refugio la noche anterior a la esposa de un jefe apache. A la mañana siguiente, 200 guerreros vinieron a quitarle la vida. Bienvenidos a una historia del viejo oeste. Vamos a empezar. Esa madrugada no había canto de pájaros ni el olor conocido del zacate seco en las altas llanuras. Solo un silencio tan pesado que Elias Ward sintió que hasta la tierra contenía la respiración. Se quedó quieto dentro de su vieja cabaña gris, con la mano callosa temblando sobre una taza de café ya frío. Por la ventana polvorienta vio algo que le heló la sangre: cientos de guerreros apaches alineados junto a la cerca podrida, las caras pintadas con colores feroces, callados como estatuas vivas. Nadie se movía. Nadie hablaba. Solo miraban fijamente su cabaña solitaria. Elías conocía bien la soledad del desierto y el viento que aullaba entre los riscos, pero nunca había sentido un silencio como ese, de esos que te aprietan el pecho y te avisan que un solo movimiento en falso puede traer la muerte. El soldado había probado suficiente pólvora y sangre. Sabía una cosa: el silencio es más peligroso que el rugido de la batalla. Una sola pregunta le taladraba la cabeza: ¿por qué estaban ahí? Él era nada más un viejo ranchero que llevaba 10 años viviendo aislado, sin meterse con nadie. ¿Por qué lo rodeaban como si fuera su enemigo mortal? Solo había una explicación. La noche anterior, en plena tormenta, abrió las puertas del establo para socorrer a una mujer que se derrumbó exhausta. Le dio refugio y hasta le puso en la mano el viejo puñal de su padre para que pudiera defenderse. Y ahora, con 200 pares de ojos encendidos clavados en su cabaña, Elías supo que esa mujer no era una vagabunda cualquiera. Gracias por dejarme servirles esta noche. Solo espero que estén a salvo y que la felicidad los encuentre donde quiera que estén escuchando esta historia. Elias Ward llevaba casi 10 años viviendo solo en esas tierras. Desde que su esposa y su pequeño hijo murieron de unas fiebres en invierno, levantó cercas altas, plantó unos cuantos manzanos y encerró su corazón como si también lo hubiera sepultado junto a las 2 tumbas detrás del rancho. En el pueblo lo llamaban el lobo viejo de las dunas. Mitad insulto, mitad respeto. Porque quien sobrevivía tanto tiempo en esa frontera salvaje no era alguien a quien tomar a la ligera. Su cabaña de madera se levantaba sola en un mar de zacate seco, con la espalda pegada a los riscos rojos y la cara abierta a llanuras que llegaban hasta el horizonte. Día tras día, su mundo eran el canto de los gallos, los relinchos de los caballos y el silbido eterno del viento. Con el tiempo, la soledad se volvió costumbre y el silencio su único compañero. La noche anterior el cielo se vino abajo en una tormenta furiosa. El viento aullaba como demonio, los truenos partían la oscuridad y los relámpagos rajaban el cielo mientras Elías aseguraba el establo. Entonces vio una figura que avanzaba tambaleándose entre cortinas de lluvia. Una mujer. El pelo negro largo pegado a la cara pálida, el vestido de cuero empapado. Caminaba como si cada paso fuera una pelea contra un enemigo invisible. «Necesitas refugio», dijo Elías con voz ronca, alzándola por encima del trueno. La mujer se volvió y, en un relámpago, él vio sus ojos profundos, oscuros, llenos de miedo y de desafío. Negó con la cabeza y susurró: «No puedo quedarme, mi gente se van a preocupar». Pero el viento helado volvió a golpear y su cuerpo tembló. En ese instante Elías recordó las palabras de su madre hace muchos años: cuando veas a alguien que necesita ayuda, no preguntes quién es. Solo tiende la mano. Sin pensarlo 2 veces, desabrochó el puñal de plata que llevaba en el cinto, la única reliquia que le quedaba de su padre guerrero, y se lo puso en la palma. Luego le echó encima una manta gruesa de lana. «Guárdalo hasta que pase la tormenta», dijo Elías. Ella miró el puñal, los dedos temblándole, como si fuera más que un arma, como si llevara el peso de un juramento. Cuando volvió a alzar los ojos, su mirada lo atravesó y Elías sintió que su corazón lleno de cicatrices acababa de ser tocado por primera vez en años. «Recordaré tu nombre», susurró. Elías Ward. Antes de que él pudiera invitarla a entrar a la cabaña, ella desapareció en la tormenta como un fantasma, dejando solo unas huellas apresuradas en el lodo. Y esta mañana, 200 guerreros apaches parados en silencio más allá de la cerca eran la respuesta.
Esa mujer no era una desconocida. Era la esposa del jefe Cuervo Blanco, el feroz líder de los apaches de estas tierras. Ahora Elías entendía por qué toda la tribu lo miraba con desconfianza, como si su simple acto de bondad la noche anterior hubiera desatado una tormenta mucho más peligrosa que la de la naturaleza. La puerta de madera tembló con un golpe pesado y rítmico. Elías dejó la taza de café, apretando fuerte los puños callosos. Sabía que era cuestión de minutos antes de tener que enfrentarlos. Afuera los caballos se movían inquietos, pero los guerreros apaches seguían quietos, mudos como fantasmas bajo el sol que apenas salía. Entonces un hombre se adelantó de las filas, alto, ancho de hombros, cubierto con pieles de lobo blanco y plumas de águila en la cabeza. Sus ojos eran oscuros e indescifrables, con la calma aterradora de quien manda sobre cientos de vidas. Elías Ward, su voz profunda resonó clara y filosa, sin titubear. ¿Sabes por qué estamos aquí? Elías respiró hondo, abrió la puerta y salió al porche. No, respondió, con la voz áspera por el whisky de la noche anterior, pero sin bajar la mirada. El jefe asintió levemente, como si la respuesta solo confirmaba lo que ya creía. Soy Cuervo Blanco, y la mujer que conociste anoche, sus ojos se entrecerraron como punta de lanza, es mi esposa. Las palabras cayeron como piedra en un cañón. Elías se quedó helado. Volvió a ver a la mujer temblando en la tormenta, la mano apretando el puñal, la sonrisa triste, el aviso susurrado en el viento: si saben que estoy aquí, tú también vas a estar en peligro. Elías tragó saliva y negó con la cabeza. Estaba rendida. Solo le di refugio. No sabía quién era. Cuervo Blanco dio un paso más, la expresión calmada pero la presencia como tormenta. El puñal que tenía en la mano era tuyo. Sí, admitió Elías, solo para que se pudiera defender. Un murmullo recorrió la fila de guerreros, como viento en zacate inquieto. Entre los apaches, un puñal no era solo un arma. Era un voto, un lazo sagrado de confianza. Que un viejo ranchero se lo pusiera en las manos a la esposa de un jefe era casi pisar terreno prohibido. Cuervo Blanco lo miró fijo, como si pudiera arrancarle todas las verdades escondidas. ¿Sabes qué significa eso? Dijo bajito. Entre mi gente, una mujer solo acepta un arma del hombre en quien confiaría su vida. El silencio cayó pesado. El sudor le corría frío por la frente a Elías aunque el aire de la mañana seguía helado. Él no había querido romper ninguna ley sagrada. Pero la verdad lo había metido hasta el fondo. De pronto una voz gritó desde las filas. Si Naira estuvo aquí, entonces él sabe dónde está. El nombre cortó el aire como navaja. Elías se tensó. Ahora sabía su nombre, Naira, y que esto ya no era cuestión de una bondad anónima. Cuervo Blanco alzó la mano y cayó a los guerreros. Clavó la vista en Elías, mezcla de juicio y súplica. Mi esposa desapareció anoche. No ha vuelto al campamento. Y tú eres el último hombre que la vio con vida. Elías se tragó el nudo en la garganta, la mano se le fue sola al revólver. En ese instante entendió. El destino lo había atado a una tormenta sin salida. Amdincha. Elías no supo en qué momento asintió. Tal vez fue cuando los ojos de Cuervo Blanco se cruzaron con los suyos, ojos que tenían amenaza y súplica desesperada a la vez. Los ojos de un marido dispuesto a convertir la pradera en un mar de sangre con tal de encontrar a su mujer. El viejo solitario ya casi no tenía nada que perder. Pero el instinto de sobrevivir no lo dejó negarse. Y así, poco después, Elías cabalgaba entre los guerreros apaches rumbo al norte, hacia tierras de piedra y bosque. El viento barría los cactos, trayendo el retumbar de los cascos que sonaba a tambores de guerra. Elías sentía las miradas cansadas de los guerreros a su alrededor. Lo veían como a un condenado que llevan al patíbulo. Pero, cosa rara, muy dentro de él se sentía más vivo que en años. Tanto tiempo sus mañanas habían sido ordeñar vacas y sus noches ahogarse en whisky para olvidar el vacío. Ahora, bajo la mirada fría de 100 ojos, el corazón le latía rápido como en su juventud cuando cargaba el rifle a la batalla. Los jinetes se detuvieron junto a un grupo de árboles. Cuervo Blanco bajó del caballo y se agachó,
rozando con dedos curtidos unas marcas leves en el lodo seco. Habló bajito en su lengua y luego se volvió a Elías. Las huellas de Naira. Pasó por aquí, pero no iba sola. Elías desmontó, esforzándose por ver. En efecto, había pisadas más grandes y profundas junto a las de ella. El recuerdo de Naira en la tormenta volvió como relámpago, los ojos desorbitados de miedo, las miradas constantes por encima del hombro. Elías entendió. Entonces no huía de su marido, murmuró, casi hablando consigo mismo. Huía de alguien que la perseguía. Cuervo Blanco asintió breve, un destello raro de acuerdo en la mirada. Tuviste lo que yo no. Tal vez no mentías. La admisión no suavizó el odio en los ojos de los guerreros, pero plantó algo extraño en Elías, la sensación de ser escuchado. Hacía años que a nadie le importaban sus palabras. Ni siquiera a él mismo. Esa noche acamparon junto a un arroyo. Elías se sentó solo junto al fuego, dando vueltas a una vieja pipa entre las manos. Escuchaba la respiración de los caballos, a los hombres hablando en una lengua que medio entendía. En ese momento se dio cuenta de que estaba parado en la frontera de dos mundos, uno de soledad que lo había tenido preso 10 años, y otro de parentesco feroz pero irrompible, y entre ambos una mujer misteriosa que llevaba una tormenta en su sombra. Elías dio una larga calada y alzó los ojos al cielo enorme sin estrellas. Supo entonces que, si Naira seguía viva, tendría que seguir ese rastro hasta el final, no para salvarla a ella, sino para descubrir por qué el destino había metido a un ermitaño desconocido en este juego de vida o muerte. Gracias por estar aquí. Si esta historia despertó recuerdos de días idos, de atardeceres polvorientos y el eco de cascos en tu corazón, suscríbete al canal para que cada día nos sentemos otra vez juntos y te cuente otro cuento del viejo oeste. Al mediodía siguiente el sol derramaba fuego sobre la pradera, quemando la tierra bajo los cascos. El grupo de Cuervo Blanco entró a un cañón angosto, con paredes que subían derechas a los lados y el viento chillando como trompeta fúnebre. Un escalofrío le recorrió la espalda a Elías. Había sido soldado, había visto muchos campos de batalla y sabía una verdad, donde el silencio se queda demasiado, la muerte está esperando. De pronto silbó una flecha y se clavó fuerte en un tronco a centímetros de su cara. Un segundo después estallaron gritos de guerra. Sombras saltaron de las paredes del cañón y llovieron flechas y lanzas como tormenta. Emboscada. Gritó un guerrero apache. Los jinetes se dispersaron al instante, alzando lanzas y tensando arcos en defensa desesperada. Elías se tiró del caballo, se pegó a una roca y buscó el rifle gastado a su lado. El estampido de los disparos partió el caos. El humo llenó el cañón, mezclándose con gritos de hombres y relinchos agudos de caballos. Pero entre la lluvia de flechas, el ojo agudo de Elías vio algo raro, un apache de los suyos no estaba en pánico. Parado en una repisa arriba, movía las manos en señales sutiles, señas claras de batalla. Traición, murmuró Elías, la sangre se le heló. Se levantó de un salto y gritó hacia Cuervo Blanco. Mira allá arriba, uno de los tuyos. Los está guiando. Cuervo Blanco giró la vista a donde señalaba Elías. En un instante su cara se torció de furia. Tensó el arco y soltó una flecha como trueno. La saeta se hundió en el hombro del traidor y lo tiró del risco. Los gritos de los emboscados vacilaron, desconcertados por el giro. No esperaban que descubrieran a su hombre dentro. Los guerreros apaches aprovecharon y contraatacaron con fuerza brutal. Elías, aunque llevaba años fuera de combate real, afirmó el rifle y disparó, tumbando a un enemigo que iba a clavar su lanza en el costado de Cuervo Blanco. Cuando el polvo empezó a bajar, el cañón estaba lleno de cadáveres y olía fuerte a sangre. Los sobrevivientes de la emboscada huyeron al bosque, pero entre los quejidos de los heridos Elías oyó algo que lo congeló, el traidor caído aún no estaba muerto. Jadeando, susurró un solo nombre. Elías cayó de rodillas y lo agarró del hombro. ¿Dónde está ella? Los labios del traidor se torcieron en una sonrisa rota, sangre corriéndole por la comisura. Ella es el cebo, y ustedes cayeron en la trampa. Sus ojos se abrieron más y luego se apagaron. Elías alzó la cabeza y se encontró con la mirada oscura de Cuervo Blanco.
Supo entonces que esa emboscada era solo el principio. El enemigo no solo quería a la esposa del jefe. Querían destruir a toda la tribu apache. Y ahora Elías también estaba metido hasta el cuello en ese juego sangriento donde un paso en falso le costaría la vida. El humo todavía colgaba en el cañón, dejando olor amargo en la piedra quemada por el sol. Cuervo Blanco se quedó callado sobre el cuerpo del traidor, la cara sin expresión, aunque los ojos le ardían como brasas bajo la ceniza. No dio orden de sepultarlo, no dijo palabra de luto. Se volvió a Elías, voz baja y ronca. Tú lo viste. Hay gente de mi propia tribu que vendería su sangre por poder. Y mi esposa está en sus manos. Elías se limpió el sudor y la pólvora de la frente, el corazón todavía retumbándole. No quería saber nada de esto. Pero en la mirada de Cuervo Blanco vio algo más que rabia, vio el dolor crudo de un hombre aterrado de perder lo que más ama. Un dolor que Elías conocía demasiado bien desde el día que sepultó a su esposa y a su hijo bajo la misma tierra. ¿A dónde se la llevaron?, preguntó Elías con voz ronca. Cuervo Blanco se agachó, siguiendo las huellas aún marcadas en la tierra húmeda. Pisadas pequeñas arrastradas a la fuerza, mezcladas con botas pesadas de hombres. Hacia el oeste, dijo, al Valle de los Huesos de Caballo. El nombre hizo estremecer a varios guerreros. Elías los miró sin entender, pero sus caras lo dijeron todo. Ese valle era un lugar maldito donde una vez una tormenta de arena se tragó a toda una caballería. Los apaches creían que los espíritus de esos soldados todavía vagaban ahí todavía. Lo eligieron porque creen que el miedo nos va a mantener lejos, siguió Cuervo Blanco. Pero yo voy a ir, y tú, Elías Ward, vas conmigo. Elías apretó el rifle que llevaba colgado al hombro. Podía haberse negado, dar la vuelta al rancho solitario y dejarlos a su suerte. Pero volvió la imagen de Naira en la tormenta, el miedo en sus ojos, la mano temblorosa agarrando su puñal como si fuera su última oportunidad de seguir viva. Ella no solo se había llevado la reliquia de su familia, sino también una promesa que nunca dicha. Está bien, dijo Elías simplemente. Voy. Esa noche, mientras el grupo acampaba al borde del bosque, Elías estaba solo junto al fuego cuando Cuervo Blanco se acercó y dejó a su lado una bolsita de cuero pequeña. Adentro había un collar de plata tallado con forma de cuervo. De Naida, dijo. Ella nunca lo abandonaría, a menos que la obligaran. Póntelo. Tal vez te ayude a recordarla cuando llegue el momento. Elías cerró los dedos alrededor del colgante, su peso frío se le metió en el pecho. Miró al jefe apache, al mismo hombre que horas antes pudo haberlo matado sin pensarlo dos veces. Ahora estaban sentados lado a lado junto a la misma fogata, unidos por un miedo compartido, por un mismo propósito. En ese momento Elías entendió, ya no era el ranchero olvidado perdido en el vacío de la pradera. Ahora formaba parte de la búsqueda, del destino de la tribu. Y el camino al Valle de los Huesos de Caballo iba a decidir no solo el futuro de Naida, sino su propia vida. El camino al Valle de los Huesos de Caballo era como bajar al infierno. El viento chillaba, levantando nubes rojas de polvo que cegaban, mientras huesos blanqueados yacían regados por el suelo como recordatorios macabros de la muerte que pasó hace tiempo. Cabalgando entre los guerreros apaches, Elías sintió que se le apretaba el pecho. Pensó en las tumbas de su esposa y su hijo en la ladera, en los años de soledad que pasó escondiendo un corazón roto. Entonces un grito se alzó adelante, huellas. Cuervo Blanco picó espuelas, señaló marcas de arrastre en la arena. Los jinetes lo siguieron a galope y, al fondo del valle, vieron a Naida atada a un poste de madera, la cara curtida por el sol, pero los ojos todavía encendidos de fuego. Alrededor de ella estaban los traidores, con las cuchillas brillando en la luz del atardecer. Los dos bandos se enfrentaron bajo el resplandor rojo sangre del ocaso. Una voz burlona gritó. Baja las armas, Cuervo Blanco. Arrodíllate, reconoce la derrota y tu mujer vive. La tensión se estiró como cuerda de arco. Entonces Elías picó su caballo hacia adelante y su voz ronca retumbó en el cañón. Se equivocan. Esta mujer no es solo la esposa de un jefe. Es la prueba de que el honor y la lealtad no se venden.
Las palabras de un ranchero solitario sin nombre cayeron sobre el valle como trueno. Por un segundo reinó el silencio. Cuervo Blanco volteó a verlo, los ojos brillando entre sorpresa y respeto. La batalla estalló con furia. Pero esta vez Elías ya no se sentía extraño. Cargó, abatió a un arquero que apuntaba a Naira y cortó sus ataduras con su propio puñal. Naira cayó en sus brazos, los ojos ardiendo de confianza. Sabía que vendrías. Cuando el polvo se asentó, los traidores yacían amarrados y Naira estaba a salvo entre su gente. Cuervo Blanco puso una mano pesada en el hombro de Elías, la voz resonando como tambor de guerra. Salvaste a mi esposa, pero más que eso, salvaste el honor de nuestra tribu. De hoy en adelante, Elías Ward, ya no eres nuestro hermano. Elías no dijo nada. El viento traía los cantos de los guerreros mezclados con el trueno de los cascos. En ese instante entendió que la bondad, hasta la más pequeña, puede torcer el rumbo del destino. Un puñal ofrecido en tormenta había convertido a un hombre roto en alguien que volvía a encontrarle sentido a la vida. Esa verdad le ardía adentro como llama que nunca se apaga. A veces la misericordia no solo salva al otro, te salva a ti mismo. El sol se hundía lento tras las montañas lejanas, tiñendo el valle de los huesos de caballo de un mar rojo y naranja. Los guerreros apaches se reunieron alrededor de la fogata de la victoria, sus tambores y cantos resonando en el aire abierto. En el círculo de luz y sombra, Elías Ward se quedó callado, la mano apretando fuerte el puñal que le había sido devuelto. En su hoja llena de cicatrices el atardecer brillaba como si contara de nuevo la historia que acababan de escribir. Cuervo Blanco se acercó, trayendo a Naira de la mano. La cara del jefe llevaba las marcas del sufrimiento, pero los ojos le brillaban de orgullo. Puso una mano firme en el hombro de Elías, la voz solemne y cálida. De hoy en adelante ya no eres forastero. Derramaste sangre con nosotros. Arriesgaste tu vida por una de los nuestros. Elías Ward, tienes lugar en esta fogata. Naira inclinó suavemente la cabeza, los ojos oscuros posándose en Elías. Ya no era la mirada de terror de la tormenta, sino una llena de gratitud y respeto. Puso en su mano el collar de plata con forma de cuervo. Guárdalo para que recuerdes que, en una noche de tormenta y miedo, elegiste la misericordia en vez de dar la espalda. Elías dudó un segundo, la mano le tembló al cerrarse alrededor del colgante. Tantos años encerrado en el duelo, creyendo que ya no había lugar para él en el mundo. Pero esa noche, bajo la luz del fuego y las voces de la tribu, vio la verdad. Hasta el acto de bondad más pequeño puede abrir una puerta y sacar a un hombre de la oscuridad a la luz. Alzó los ojos al cielo encendido y se permitió una leve sonrisa. Tal vez ya no estoy solo, pensó. Los apaches partieron rumbo al horizonte, llevando consigo la historia del viejo ranchero que se atrevió a pararse al borde de la vida y la muerte por el honor. Y desde ese día, en toda la frontera dura la gente habló de Elías Ward con un nuevo nombre, hermano del Cuervo Blanco, mensaje al público. En el oeste azotado por tormentas, a veces un solo acto, tender la mano bajo la lluvia o poner un puñal en la palma de alguien, puede cambiar el rumbo del destino. Elías lo había perdido todo. Pero por la misericordia encontró una familia más grande y una razón para volver a vivir. Si alguna vez te has sentido perdido o solo, recuerda esto, un acto de bondad puede abrir un camino nuevo. Gracias por acompañar esta historia. Si quieres escuchar más viajes de la frontera donde hombres y mujeres tienen que elegir entre el miedo y el valor, suscríbete al canal y deja un comentario abajo. Cada palabra que compartas es una llama que mantiene vivos estos cuentos del viejo oeste.